¿verdad? A lo mejor es por eso. Bueno, pues suceden cosas, no sé si sea mi edad, pero yo ya siento más frío, hermanos. O de verdad está haciendo más frío. Como en la mañana me desperté temprano porque tuve que ir al aeropuerto, no con los hermanos que se fueron, yo tuve que ir con mi jefe y no sentía tanto frío. En la mañana no sentía yo tanto frío, pero como a eso de las 9 me dio mucho frío, como que bajó la temperatura, ya en el día como que subió, y hace ratito como, ¿qué será? Como una hora y media, como que volvió a bajar. ¿Sí? ¿Estoy bien o solo yo siento eso? ¿O son mis cambios hormonales? Pues bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Les voy a hacer una pregunta. Si tú supieras que ya vas a morir y la gente que te interesa, la gente que amas, y que supieras que pudiera estar en un cierto peligro, ¿qué advertencias les harías tú? ¿Qué le advertirías? ¿O si les advertirías o los dejarías a su suerte? Que jamás se apartaran de Jesús, que se acercaran a Dios. Jesús los puede salvar. Y si ya son creyentes, que permanezcan firmes. Bueno, pues ahorita vemos de qué se trata esto que les pregunto. Bienvenida. Nos da gusto nuevamente tenerla con nosotros. Su amiga y vecina también, ¿verdad? De Rebe. Les quiero presentar a Cristi. Para los que no la conozcan, Cristi es miembro de Acueducto. Es de nuestras ovejas más nuevas de Acueducto. El día de ayer conoció este lugar porque vino a la conferencia de Denis y entonces se le quedó más cerca y le digo, me decía en broma, ella dice, pues me queda más cerca, ya me voy a venir para acá. Entonces inmediatamente corrigió, no, sigo en Acueducto. Digo, pero puedes venir los miércoles al estudio y miren, ya está aquí hoy en el miércoles. ¿Alguien más nos visita? No, ya todos son de casa. Bueno, hermanos, acérquense más para que no les dé tanto frío. Y ahora sí, no se preocupen, júntense. ¿Sí? No respeten el espacio del otro. Júntense unos a otros. Pues ya ni me acuerdo hasta dónde íbamos, así que voy a retomar algunas cosas. Déjenme leer los primeros versículos de esta segunda carta que escribe el apóstol Pedro. Voy a leer los primeros 11 versículos y yo estaba pidiendo la pantalla porque quería que se leyera en la nueva versión internacional. Yo traigo la Reina Valera, pero ahorita les pido qué versículos me ayudan después a leer en la versión internacional. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Dios, te agradecemos la bendición de poder estar en esta primera reunión del año, primera reunión de estudio, aunque ya hemos tenido otras, y te agradecemos por tu amor, Señor, por tu fidelidad, por tus cuidados, por tu gracia en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche nos asista, nos dé entendimiento, nos guíe y podamos escudriñar tu palabra, Señor, porque creemos, como ella misma lo dice, que en ella se encuentra la vida eterna, Señor. Ella es viva y ella es eficaz y nos puede dar eso mismo, vida a nuestras vidas. Háblanos en esta noche, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que hoy, estudiando algo de esto, descubrí algo que no sé si sea cierto, ya me quedó tarea investigar. Por ahí descubrí que dicen que esta fue, o lo que yo leí, que esta fue la última carta que se admitió en el canon. Yo tenía la idea que la última carta que se había admitido en el canon era el Cantar de Cantares. ¿Alguien sabía eso? Sí, eso es lo que me quedó la duda. Entonces, ¿y por qué esta idea, o por qué esto de ser la que se admitió al final? Bueno, porque muchos no atribuyen la autoría de esta carta a Pedro. Aunque el mismo Pedro, lo leímos en el primer versículo, es el mismo que está diciendo que Simón Pedro, él se presenta como el apóstol de Jesucristo y da su nombre, ¿sí? Pero muchos que han estudiado a fondo esto creen que no es la autoría de Pedro, sino que quizás sea un secretario que él tuvo o alguien muy allegado a él, que tomando el nombre de Pedro escribió toda esta carta. Pero está en el canon, hermanos. Y hay muchas cosas que cita esta carta que tuvieron que ser de primera mano y que solo Pedro las conocía. Entonces, no nos preocupemos tanto si fue o no fue. Está. Y haya sido Pedro, haya sido quien haya sido, de todos modos fue inspirado por el Espíritu Santo. Otra pregunta. Acuérdense que a mí me gusta preguntarles porque se supone que esta es de estudio y entonces no es una predicación. Ustedes participan también y como a veces no participan, mejor yo les pregunto. ¿En qué año se escribió esta carta? Entre el 66,
¿Y cómo sabes eso? Dice, soy tan longevo que yo estuve ahí. Muy bien, Beto. Nerón murió en el año 68 después de Cristo, y a Nerón se le atribuye el haber ejecutado a Pedro y haberlo crucificado, y si Nerón murió en el 68, la carta cuando menos tuvo que haber sido escrita a máximo hasta el 68. ¿Sí? Más o menos se tiene idea que fue en el 67, algunos la fechan desde el 65 al 67, ¿sí? Y su primera carta se escribió por el 62 más o menos, algo así. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Que tiene que ver mucho con la pregunta primera que les hice. ¿Qué propósito tiene Pablo al escribir esta carta? Pedro. Ya estoy como mi hija. Cuando era chiquita iba a la primaria, un día llegó bien emocionada porque en la ceremonia le dijeron, dice, hoy nos enseñaron acerca de Benito Carranza, papá. ¿Cuál es el propósito que tuvo el apóstol Pedro al escribir esta carta? Ya les di un tip que tiene que ver algo con la pregunta. Horacio. Es más bíblico, Horacio. Es cierto. Sí, pero no dice, sí les van a recordar las cosas, pero si leemos el puro, te voy a leer los versículos, dice, por esto yo no los dejaré, dice Pedro, de recordarles siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que ya leímos. Aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestaciones, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero no dice que les advierte. David, ¿no hay ahora micrófonos? ¿No está grabando ya? Pero sin micrófono. Pues es una fuerte advertencia contra los falsos maestros, falsos que se están levantando en contra de la verdadera fe de Cristo. Sí, ese es el tema central que hace Pedro, una advertencia, aunque va a tocar otras cosas, ¿no? Pero va a advertir, ¿sí?, a los cristianos de la iglesia ya, de unos falsos maestros que se están levantando en medio de la iglesia para desviar a la iglesia de la verdad. ¿Sí? Esa es la advertencia principal que va a hacer Pedro. ¿Sí? Pero no solo eso, sino los anima también a que crezcan en la fe y en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Porque fíjense, el profeta Oseas ya decía él, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y una persona que es ignorante, que no sabe, que no conoce, fácilmente va a ser engañada, fácilmente va a ser movida de la posición en la que esté, ¿sí?, cuando vengan con otras enseñanzas contrarias a lo que él o ella no ha profundizado en ese conocimiento. ¿Sí? Entonces el propósito que tiene esta carta es advertir a los cristianos acerca de estos falsos maestros que se están levantando en la iglesia. Y fíjense, en su primer carta Pedro les está avisando o animando a los hermanos en el sufrimiento, y ese sufrimiento viene de afuera, de la persecución que está habiendo sobre los cristianos.
Pero en esta carta la advertencia que hace el apóstol es para los de donde va a venir el ataque, es de adentro. Ya no es de afuera, ya no es de la persecución, sino de los que están ya dentro en la iglesia, ¿sí? Es más interno el problema del que les quiere advertir, ¿sí? Entonces, sabiendo él que su muerte era inminente, él, su idea principal era tratar de recordarles a los hermanos las verdades que ya habían sido enseñadas a ellos y que estuvieran firmes en esa verdad y que de ahí no se movieran. Eso era lo que le preocupaba a él, sabía que ya su muerte era inminente. Probablemente para este tiempo ya estaba encarcelado y sabía que iba a morir. Además el Señor ya se lo había confirmado, bien. Le había dicho, ya en poco tiempo, Pedro, te vienes conmigo. ¿A cuántos les gustaría saber que ya el Señor les dice, ya te vas a venir conmigo? ¿Quién dijo? Alguien de hoy que dijo a mí no. Hasta acá, sí oí hasta acá que dijo a mí no. ¿A Fernando no? Cobarde. ¿Por qué no? Bueno, pues él ya lo sabía, ya se lo había dicho el Señor. Entonces él tenía una urgencia, ¿sí? Porque se preocupaba mucho por los creyentes a los que él estaba pastoreando. Acuérdense que el Señor le había encomendado que pastoreara sus ovejas, ¿sí? Esa fue la encomienda que le dio al final del Evangelio de Juan, cuando el Señor lo restaura. Le dice, apacienta mis ovejas. Si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y con ese corazón que tenía el de pastor, quiere asegurarse de que las personas a las que él está pastoreando estén bien firmes en la verdad, que de ahí nadie los pueda mover, porque ya se dio cuenta del peligro que hay de todos esos falsos maestros que se están levantando. Y estos falsos maestros tienen que ver en parte con algo de lo que él mismo va a enseñar aquí. Había un movimiento que hasta la fecha sigue. ¿Alguien ha oído hablar acerca del gnosticismo, de los gnósticos? ¿Sí? ¿No? Bueno, la palabra gnóstico o gnosis significa conocimiento. Y entonces estos hombres hicieron un movimiento que consistía en que todo era producto del conocimiento que ellos iban desarrollando, pero empezaron a tener unas ideas. Había dos tendencias en el gnosticismo, unos que decían que el cuerpo era malo, ¿sí? Y lo que importaba era el espíritu. Entonces empezaron a meter herejías así escondidas en la iglesia, aludiendo a que si el cuerpo era malo, había que destruirlo, había que castigarlo, había que hacer ascetismo, ¿sí? Lacerarse, ¿sí? Entonces había una tendencia así. Había otra tendencia que decían que, ok, si no, el cuerpo no importaba, porque lo que importaba era el espíritu. Así que uno le podía dar rienda suelta a las concupiscencias de la carne, ¿sí? A los placeres de la carne, al fin que el cuerpo de todos modos no importaba, ¿sí? Ese iba a ser finalmente destruido, ¿sí? Y permitían o incitaban a la gente a que disfrutara de su cuerpo, sobre todo en el terreno de lo sexual, en grandes comilonas, ¿sí? Porque el cuerpo estaba hecho para eso, para el disfrute. Incluso de aquí, hace no mucho, ustedes supieron de un evangelio que salió ahí, del evangelio, ¿de quién era? El que hablaba de Judas, ¿era de Judas? ¿Así se llamaba? El evangelio de Judas. Y es sacado por esta misma tendencia que no ha desaparecido hasta la fecha. Ellos ahí narran que Judas en realidad no fue un traidor. En realidad fue una bendición Judas para Jesús, porque Jesús estaba atrapado en un cuerpo que era malo y había que liberarse de ese cuerpo malo, y Judas lo ayudó con su traición
a que se liberara. ¿Sí? Entonces son todos esos riesgos que existen. Ustedes cuando vean algunos libros así, y cuídense por ejemplo también de las novelas, cuando vean un libro que dice novela, saben lo que es una novela, es una ficción, no es cierto. ¿Sí? El caballo de Troya es una novela. Sí, dice David, no vela, no la veas. ¿Sí? O sea, no es cierto. Operación Jesucristo de Ogmandino es una novela. El Código Da Vinci es una novela. No es cierto. Pero esto dicen que es un evangelio. ¿Sí? Así como hay muchos escritos por ahí escondidos donde empiezan a hablar que Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Se han oído acerca de ese libro? ¿Sí? Que estuvo en la ciudad de Heliópolis. ¿Sí? Que de chiquito fue llevado para allá a ser enseñado por los grandes maestros, grandes iluminados, y ya una vez que estuvo preparado fue cuando apareció. Por eso no se sabe nada de la infancia de Jesús, y eso es mentira. La Biblia sí dice de todo lo de Jesús, claramente lo dice, no como uno quisiera, pero entre líneas dice mucho de Jesús. Se perdió de chico en el templo, hasta ahí narra Lucas. Y después hasta que hace su aparición pública ya para iniciar su ministerio. Y todo lo demás preguntan unos, ¿qué pasó con todos esos años de la vida de Jesús? Está aquí en la Biblia. ¿De verdad? Cuando la gente lo empezó a ver predicar, a escuchar, y dijeron, ¿este es el Mesías? ¿No lo conocemos nosotros? Y sus hermanos son Jacobo, Santiago. Y empezaron a decir, y conocemos a sus hermanas y a su madre María. O sea, ¿qué quiere decir con ese pequeño versículo? Que Jesús convivió con toda esa gente y lo conocían perfectamente, y que era un carpintero. Y por eso no podían creer que era el Mesías. Entonces, no hay nada desconocido, pero tengamos cuidado de eso. Pero ahorita voy a decir de qué otras cosas, porque es lo que empezaron a hacer estos. Bueno, o sea, una vez que sabía esto, Pedro entonces su interés principal es advertirle a la iglesia de esos peligros a los que se iban a enfrentar y que ya se estaban enfrentando. Ahí estaba él para defender eso, ¿sí? Y al final de la carta cita también a Pablo, ¿sí? Al hermano Pablo. Dice de sus escritos que ya circulaban también en la iglesia, sus cartas de Pablo, ¿sí? Y él las compara al nivel del Antiguo Testamento. Dice, las otras escrituras, ¿sí? Porque lo único que se conocía para ese entonces eran el Antiguo Testamento, a lo que se le llamaba la escritura. Pero el Nuevo Testamento para esta época todavía no era conocido como la escritura o la Biblia. Entonces su advertencia que les hace es a mantenerse alertas, vigilantes y cautelosos ante el peligro que se estaba ciñendo, se estaba gestando en la iglesia. Esa es la advertencia que les hace. Y como en toda advertencia, a lo mejor les diré, aquí sí vuelvo a retomar el ejemplo que les di al principio. Si tu vecino viene y te advierte y te dice, cualquier cosa, cualquier advertencia que te hace, pero a ti te haga él, pero a ti no te consta que sea cierta, ¿tú le creerías? Es que iba a decir algo, pero iba a ser muy obvio. Pero que te haga una advertencia de algo que va a suceder. Cuando es de chisme la cosa, uno, o la mayoría de las veces uno no se preocupa por investigar más allá, sino que recibe de primera mano eso y uno puede ya hacer juicios en relación a eso que se dice, pero lo ideal sería, pues, si uno quiere saber más, pues investigar y para conocer, ¿no? Bueno, te voy a poner otro ejemplo para que lo puedas contestar como yo quiero que contestes, porque no contestaste como yo quería que contestaste. ¿Sí? Fue hace creo 2 años
cuando un movimiento cristiano dijo que el mundo se iba a acabar en cierta fecha, creo en septiembre, algo así. No, hace no mucho, en el 2012 creo se iba a acabar el mundo. ¿Sí? Y dieron fecha y todo eso, y las gentes de ese movimiento vendieron todas sus cosas, sus pertenencias, y unas hasta las regalaron porque ya se iban con el Señor. O sea, si tú escuchas eso de alguien, ¿cuál va a ser tu respuesta? Pues yo creo que mucha gente, en relación a lo que dicen estos dos primeros versículos, mucha gente quiere tener gracia y quiere tener paz, pero ahí nos dice que es a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, pues sería decir, a ver, pues ¿qué dice la Biblia en relación a esto, no? ¿Va a ser así? Si tú ya lo sabes y sabes que son farsantes, ¿qué haces? Pues no lo creo. Caso omiso. Lo rechazo y haces caso omiso cuando sabes que ese es un farsante, ¿no? El que te está diciendo las cosas. Pero a lo mejor hay cosas que no sean tan claras y viene, o tú les adviertes a tus hijas algunas cosas que tú sabes que son ciertas, pero a lo mejor por la madurez de ellas todavía no las comprenden bien ni las entienden bien, y tú te quieres asegurar que ellas crezcan en esa verdad y no se muevan de ahí. Entonces te vas a preocupar por estarles transmitiendo eso, ¿sí? Para que ellas no sean engañadas en cuanto a eso. ¿Qué es lo que les quiero decir? Bueno, cuando hay una advertencia de alguien, casi siempre de la gente va a haber dos clases de respuesta, ¿sí? Unas que van a ignorar esa advertencia porque no le creen a la otra persona, no le van a creer nada de lo que está diciendo y van a hacer caso omiso. Pero va a haber otras que ante esa advertencia, van a despertar, van a poner más cuidado, van a poner más atención a eso que le están diciendo y van a tratar de prever. Fíjense, ¿alguien vio la película esa de donde viene el tsunami? ¿Cómo se llamó? Bueno, esa ya saben, ¿no? La del tsunami. Cuando se salva a una familia ahí, que una es doctora y va por un lado a votar ella y uno de sus hijos, y el esposo con otros dos hijos, bueno, por otro lado anda perdido, ¿sí? Es Solís, lo imposible, ¿sí? Ese tsunami llegó y no hubo ninguna advertencia para nadie. Simplemente hubo un sismo, un terremoto en el mar, y nadie les avisó nada de lo que podía provocar ese terremoto que se produjo en mar adentro y las olas que iba a levantar y lo que iba a arrasar. Pero después de eso que nadie les advirtió, ahora ya hay advertencias en cuanto a eso. Han venido tsunamis igual de intensos que ese, pero la gente ha sido advertida y han tenido oportunidad de evacuar y de irse a las montañas más altas o de salir de ese lugar, porque están haciendo caso a la advertencia por lo que ya sucedió. A lo mejor en México hoy tenemos un poquito, no poquito digo, nada más de cultura acerca de los sismos. Yo todavía veo hoy cuando hacen el macro simulacro, la gente es muy displicente, ahí va bajando con su cigarro bien tranquila. Ya quisiera verlos en un sismo así si bajan igual. ¿Por qué? Porque no hacen caso a la advertencia, ¿sí? Quizás el sismo no se puede prever, todavía no hay forma de saber cuándo va a temblar, en qué momento, a qué hora. Hoy se cuenta ya con la alarma sísmica, hasta ahí llegamos, ¿sí? Y tienes tantos segundos para salir, o a lo mejor un minuto, ¿sí? Bueno, trasládalo al terreno espiritual. Eso es a lo que quiero ir. Trasládalo al terreno espiritual. Y Pedro empieza su carta presentándose presentando sus credenciales de lo que es, no para vanagloriarse, sino para que haya algo que lo respalda a él, porque es un apóstol de Jesucristo.
No es cualquier hombre, no es alguien que está en un movimiento, ¿sí? Él estuvo con Jesús 3 años y él les dio el título de apóstoles porque los mandó, los envió. No es algo que él se levantó a sí mismo, se abrogó para él, sino reconoce lo que hizo Jesús en él y en los otros 11 junto con él, ¿sí? Y se presenta así, siervo y apóstol de Jesucristo. Y les dice, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense, la fe es para todos, igual para todos. La Biblia dice que Dios dio a cada quien una porción de fe, a todos se nos dio una porción de fe. Y Pedro aquí lo está reforzando, dice, ustedes han alcanzado una fe igualmente preciosa como la que nosotros tenemos. Aunque nosotros estuvimos con Jesús, la fe de ustedes también es igual. Valórenla, considérenla, ¿sí? Porque es una fe que viene de Dios. Y esa fe tú no la vas a obtener. Ni por tu esfuerzo, ni por nada de lo que hagas tú vas a obtener la fe. La da Dios, ¿sí? O sea, todo proviene de Él. Él dice que puso una porción de fe. Ya después vamos a ver que sí es importante para nosotros, ahora que ya tenemos esa porción de fe, incrementarla. Eso sí nos corresponde a nosotros. No quedarnos con una fe incipiente, sino hacerla crecer. ¿Sí? Y les da sus saludos, gracia y paz. Estas palabras me gustan mucho. Gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Te gustaría tener una multiplicación de gracia y paz? ¿Qué has hecho para tenerla? A todos les gustaría, ¿verdad?, tener más gracia y más paz. Pero dice Pedro, esta gracia y paz os sean multiplicadas ¿cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tú quieres tener más gracia y más paz, necesitas conocer más a Dios y a Jesucristo. Tienes que ahondar en ese conocimiento de Él. Ustedes se saben este versículo, todos, yo sé que todos se lo saben. Juan 17:3, 1, 2, 3. Hermanos, 1, 2, 3, les voy a dar otro chance, 1, 2, 3. Y esta, dijo Jesús, es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en eso consiste en tener más gracia y más paz, ¿sí? En esforzarnos en conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Es una de las formas. David nos ha estado hablando de los medios de gracia. Ahorita vamos a ver más acerca de esto. Fíjense, el conocimiento es cultivar o incrementar la madurez o el desarrollo del cristiano. Aquí una definición de conocimiento dice, el conocimiento es más que una percepción intelectual, es experimentar a Dios y a Cristo con el resultado de una transformación en tu vida. Esto es la verdadera gnosis o el verdadero conocimiento que va a combatir la influencia herética de los gnósticos. Vuelvo a repetir, es más que una percepción intelectual,
es experimentar a Dios y a Cristo con el resultado de una transformación en tu vida, del conocimiento que la Biblia nos habla. No de un conocimiento intelectual, no de una sabiduría humana, sino del conocimiento de Dios. Santiago dice que hay dos clases de sabiduría, ¿sí? Y dice que una es diabólica, ¿sí? Pero otra viene de lo alto, del Padre de las luces, ¿sí? Que nos las da por revelación. Y Dios nos está invitando a través de Pedro en esta carta a que nosotros crezcamos en ese conocimiento de Dios y de Jesucristo, y como resultado vamos a tener más gracia y más paz, porque cuando tú conoces a Dios puedes confiar en Él, descansar en Él y aceptar cualquier circunstancia que estés viviendo. ¿Y sabes qué sucede como resultado cuando tú aceptas algo? Viene la paz. Cuando la gente no acepta algo, por ejemplo, cuando alguien no acepta una enfermedad, todo el tiempo va a estar renegando, va a estar de malas, va a estarle reclamando a Dios, porque cree que Dios tiene una deuda con él y que lo tiene que sanar, ¿sí? Pero cuando tú aceptas eso en tu vida, experimentas paz. Y sabes que la gracia de Dios va a ser suficiente para sacarte adelante en ese padecimiento que tengas. No te va a dejar Dios, te va a estar sosteniendo. Dios no es ilógico, hermanos. Él no pone una carga más pesada sobre nuestros hombros de la que podamos soportar. Y lo hace con un propósito también, de irnos madurando, irnos perfeccionando. Así que la base del conocimiento que vamos a adquirir de Dios son las Escrituras. Esta es la base. Más adelante Pedro ya lo dice, no me quiero adelantar tanto, pero nada más para reforzar esto que digo, dice en el verso 20 y 21, dice Pedro, traigo a Pablo en los labios, dice Pedro, dice, entendiendo esto, o sea, estoy teniendo conocimiento, entiendo esto, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, nada de lo de la Escritura se interpreta de manera personal. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. O sea, todo esto que tenemos, toda la Escritura, el Espíritu Santo la inspiró en los hombres que la escribieron, ¿sí? Sin hacer los títeres, pero fue el que les influyó o les inspiró, sopló su aliento de inspiración en ellos para que ellos escribieran lo que Dios quería que quedara plasmado aquí. O sea que si tomamos este libro y decimos que esta es la palabra de Dios o aquí está la voluntad de Dios, es cierto. Y entonces, ¿cómo vamos a adquirir ese conocimiento? Bueno, pues con la base que son las Escrituras. Y Pablo refuerza esto en el capítulo 3, los primeros versículos, les dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento o su conocimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nosotros o por ustedes los apóstoles. O sea, ellos fueron los portadores de la verdad también, y él por eso se presenta desde un inicio como un apóstol, ¿sí?, que está trayendo esa verdad. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque esta es como la introducción que hace Pedro a esta segunda carta que él escribe. Verso 3, vamos a ver a lo que Pedro nos invita, es a desarrollar ahora esa fe que ya tenemos cada uno de nosotros, hacerla crecer. Y dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense, todas las cosas, pudiéramos englobar en ese todas las cosas, muchas de las cosas que nosotros hacemos, pero si tomamos como contexto lo anterior, quizás podríamos considerar la gracia y la paz y lo que después viene a decir en cuanto a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hablando en términos espirituales, nos han sido dadas por Dios. Nadie las tiene de su propia cuenta. El divino poder de Dios, que radica en Dios, Él nos los dio, nos las da y nos capacita para que todas esas cosas hoy nosotros las tengamos, ¿sí? Y podamos desarrollarlas, porque Dios en su infinito poder, ¿sí? En su divino poder que Él tiene, nos los ha otorgado. ¿No te da gusto saber que Él comparte lo que Él es? Fíjense, Él comparte con nosotros su naturaleza, no su esencia. ¿Sí? No sé si me doy a entender. La esencia de Dios es una cosa y su naturaleza es otra. Por ejemplo, nosotros no podemos ser como Dios en esencia. Dios es omnipotente. Por mucho que tengamos la naturaleza de Dios, ninguno de nosotros es omnipotente, ¿o sí? Omnisciente, ¿tú sabes todo? ¿Sabes lo que piensa el hermano? A veces le atinamos, ¿no? Y medio balconeamos las mentes, pero en realidad no sabemos lo que está pensando el otro. ¿Tú eres omnipresente? Puedes ahorita estar con Memo y Dení allá en Cancún, en la playa. No están en Cancún, en Puerto Vallarta, en la playa. No, ¿verdad? Estamos aquí limitados a este espacio y a este tiempo, ¿sí? Y la esencia de Dios son los atributos que Dios tiene, pero sí nos comparte su naturaleza, de lo que Él es, nos los comparte y de ahí tomamos todos de esa naturaleza y ahora nos da el poder que Él tiene. Dice la Escritura que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. El mismo. ¿Sí? El mismo poder que Él tenía a lo mejor para orar por alguien y sanar a alguien está en nosotros. ¿Por qué no lo podemos hacer? Bueno, a lo mejor nuestra fe es incipiente y ahí está, pero aquí el apóstol nos está diciendo todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a los que están buscando a Dios, ya nos han sido dadas por su divino poder. O sea, nada más es, hermanos, que lo creamos y ejerzamos y nos movamos en los dones. ¿Sí? A ver, voy a preguntar aquí, no a las que profetizan. El domingo, por ejemplo, allá en Acueducto, solo una persona se percató de que yo di una profecía y otra que dio Dení. Pero a veces estamos con la idea de que alguien dio una profecía porque dice, he aquí dice el Señor, ¿no? Y bla, bla, empieza a decir, así dijo el Señor. Y ya fue una profecía. Y sí fue una profecía. O hay que colar la profecía, si fue profecía. Pero el domingo yo di una. Y Dení compartiendo di otra. Y les digo, solo una persona vino y me dijo, yo tomé esa profecía que usted dio para mí, hermano. Oh, qué bueno. Dice, y la otra de Dení, pero nadie más me dijo. Esas cosas pertenecen a la vida y a la piedad, hermanos. Y si alguien de ustedes algún día, estando aquí en una reunión, ha sentido la necesidad de pararse y decir algo porque está sintiendo ahí que eso puede edificar a la iglesia y se queda callado, estamos apachurrando los dones. Que si de repente viste que alguien está enfermo a tu lado
Y tú lo ves, le puedes decir, ¿me permites orar? Para ver si tienes el don de sanidad. Pero no dicen, andas buscando un pastor. No, hermano, puede orar. Y tenemos que estarnos ejercitando en eso, porque todas esas cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Todas esas cosas que hacemos aquí pertenecen a la vida y la piedad, y Dios nos las dio por su divino poder. ¿Y cómo nos las da? Mediante el conocimiento, otra vez, de Jesús, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahora cuando vuelve a repetir el versículo 4, por medio de las cuales cosas, ¿cuáles cosas? A ver si me siguen el hilo. Fíjense cómo dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo nos dio esas grandísimas promesas? ¿Por medio de qué cosas? Pero más específico con los versículos que les leí. Ahí lo dice. Más adelantito. Fíjense, al final del versículo 3 dice que mediante el conocimiento, ¿sí?, el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Cómo nos llamó Dios? Por su gloria y por su excelencia. ¿Alguien tiene la versión internacional? Porque decía, creo, diferente. Ahí es donde quería que me ayudara. ¿Es la internacional? Otra versión, por su propia gloria y potencia, dice. Bueno, pues por esa gloria que Él tiene. Sí, Dani. Esa es la que quería llegar, porque gloria y virtud. Sí, gloria y virtud. sí, porque es una palabra que vamos a usar mucho después en los siguientes versículos, la virtud. De una vez, a ver, ¿quién me dice que es una virtud? ¿Qué es? No. Una cualidad, ¿quién dijo? Sí, está más cercano, es una cualidad, la virtud es más una cualidad, pero una cualidad que el ser humano desarrolla. ¿Sí? No es algo que Dios nos dio. Por ejemplo, los dones, Dios, alguien puede tener el don de sanidad y no hizo nada por ello. Fue un regalo, un don es un regalo. Pero una virtud sí es un esfuerzo que uno hace por adquirirla, por desarrollarla, ¿sí?, como vamos a ver más adelante. Coge un poco, ¿sí? Es algo que nosotros vamos a desarrollar, esa virtud. Pero aquí Dios dice que Él, por medio de estas cosas, por medio de su gloria y de lo excelso que es Él, de lo maravilloso, de lo grandioso que es Él, Él nos dio promesas. Nos otorgó promesas. Alguien una vez contó las promesas en la Biblia y dicen que son más de 7,000 promesas las que hay. Entonces yo no me he puesto a contarlas, pero pues ya me ahorraron el trabajo. Dicen que son más de 7,000 las que contó este hombre, ¿sí? Más de 7,000 promesas que existen en la Biblia. Y Él nos las dio porque así es Él, porque de esa manera manifiesta su gloria y la excelencia que tiene Él, dándonos esas preciosas promesas. Pero nos las da con un propósito, que es lo que les decía hace rato, para llegar a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza de Él, no para que seamos iguales a Él, sino para participar de lo que Él es también, no para ser iguales. ¿Sí? Entonces nos dio todas esas promesas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer veíamos con nuestro hermano Denis
Juan 1, 11 y 12, ¿verdad? Bueno, y desde antes otros versículos. Escribió Juan las palabras de Jesús, o escribió Juan las palabras acerca de Jesús, dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Su misión, a lo que él venía a este mundo, a rescatarnos de las garras del infierno. Dice, a lo suyo vino. Y los suyos, que era su pueblo, el pueblo de Israel, los suyos no lo recibieron, no le recibieron. Y viene la promesa, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces esa promesa nos las da Él, y cuando tú lo recibes, aceptas y crees esta verdad, pasamos a ser hijos de Dios, nos hace sus hijos, y entonces participamos de su naturaleza. Ya no somos simples criaturas, ahora pasamos a ser hijos. Y participamos de eso, y sopla su espíritu en nuestras vidas y nacemos espiritualmente. Participamos de todo eso, hermanos. Y te vas a dar cuenta que cuando tienes eso, si antes de convertirte tú leíste la Biblia y no entendías nada, cuando te conviertes y viene el Espíritu a tu vida, como que ya entiendes. Ya les he dado yo mi definición que tengo de revelación, ¿no? De las Escrituras. Cuando de repente estás leyendo y le haces ¡ah! Eso es revelación. Y entiendes lo que nunca entendiste. ¿Cómo fue posible que tantas veces leí esto y no sabía ni qué onda? Pero ahora lo entendemos. David. Quería comentar del versículo 2 y el 3. Si tenemos en cuenta que el apóstol Pedro está queriendo advertirle a la iglesia acerca de los falsos, y como bien dijo usted, acerca de estos gnósticos que querían ponderar otras cosas que no eran la fe de Jesucristo, precisamente el conocimiento. Hay una palabra que se repite tanto en el versículo 2 como en el verso 3, y es destacable porque el apóstol eso es lo que tiene en mente. La iglesia estaba dejándose deslumbrar por el gnosis, con G al inicio, el conocimiento. Pero aquí el apóstol Pedro les está diciendo que ese conocimiento solo viene de Dios. El verdadero conocimiento, si ellos quieren conocer, tienen que conocerlo a través de Dios. Entonces dice, leo los dos versos, 2 y 3, y noten aquí cómo el apóstol lo remarca 2 veces. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, por su gloria y excelencia, etcétera. Entonces es como que les está diciendo, oigan, esto les interesa. Ustedes que quieren conocer, ustedes que les interesa mucho el conocimiento, pues les voy a decir, el conocimiento se va a adquirir por medio de Dios, de aquel que nos llamó. Amén. Amén. Termino con esto. La gracia de Dios, dice la Escritura, tiene su origen en la justicia de Dios y de Jesucristo. Para que esa gracia abunde y crezca en nosotros, y la gracia y la paz, solo se va a obtener mediante el conocimiento pleno de Dios y de Jesús. El Señor nos va a dar ese conocimiento como la base y el fundamento de todo lo que nosotros vamos a edificar en nuestras vidas. Tú vas a edificar tu vida espiritual sobre la base del conocimiento que tengas de Dios y de Jesucristo. Así la vas a edificar. Si no conoces a Dios y a Jesucristo, por muchas reuniones a las que vengas, por muchos estudios que escuches y muchas cosas, a lo mejor algo se te va a pegar.
Pero si no lo conoces, si no llegas a tener intimidad con Él y profundizas en el conocimiento de Él, poco vas a poder edificar en tu vida espiritual. El conocimiento de Dios va a aumentar la gracia y la paz que hay en nosotros, ¿sí? Y nos equipa Dios con su divino poder, ¿sí? Para que adquiramos ese conocimiento y pasamos a participar de la naturaleza divina. Y termino con esto: al participar tú de la naturaleza divina y naces de nuevo, eres un ser diferente. Ya no es posible que puedas andar igual que antes. No es posible, hermano. De verdad, no cabe en alguien que de verdad ha nacido de nuevo. Tenemos otra naturaleza. Imagínate, mira, dicen que un día le llevaron, había una reina, una princesa, que tenía un puerquito que le regalaron muy bonito y se enamoró del puerquito, un lechoncito así chiquito. Y le compró un gorrito y le puso un moñito y lo bañó. Pero en el momento en que bajó al puerquito, se echó a correr. ¿Y dónde creen que fue a parar el puerquito? Al lodo. Pues lo sacó de ahí, lo volvió a bañar, lo volvió a arreglar. Y en el momento en que el puerquito estuvo libre, ¿a dónde creen que se fue? Al lodo. ¿Y cuántas veces hizo eso la princesa? ¿Cuántas veces el puerquito se fue al lodo? Porque su naturaleza era esa, era un puerco, un marrano, un cochino, para que me entiendan. ¿Sí? Era eso, un puerco. Su elemento era el lodo, estar ahí en el lodo cenagoso, ahí se sentía a gusto. El que no tiene a Dios se siente a gusto en el pecado, está en su elemento ahí, pero cuando viene Dios a su vida y recibe la naturaleza de Dios, ya no puede volver a hacer lo mismo. Por eso dice aquí el apóstol, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y cómo vamos a huir? Por la naturaleza nueva que tenemos, por el poder nuevo que tenemos. Está ahí, el mundo no desaparece, Dios no nos saca de este mundo. Ahí está el mundo con todo su atractivo, con toda su seducción, pero nosotros huimos de eso, porque no queremos manchar ya el nombre de Dios, porque sabemos que somos diferentes. Imagínense una oruga que se convirtió en mariposa, que después de ser mariposa quiere volver a ser oruga y arrastrarse por el suelo. Cuando ya se convierta en mariposa, nunca más vuelve a ser gusano, nunca más se va a arrastrar, ya va a tener sus alas para volar. Es una criatura diferente. Ahora es diferente, ya no es lo que era antes. Así pasa contigo y conmigo, hermano. Ya no somos los mismos de antes. Somos nuevas criaturas. Huyamos de la corrupción. Alguien levantó la mano y terminó. Beto. Esto que está comentando, hermano, en el versículo, bueno, en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 y 17, está contenido en estos versículos. Dice: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios solo se preocupan por lo que pasa en este mundo. No pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes que sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará con ustedes. Entonces, es por medio del Espíritu, y esa es la naturaleza que el Señor nos ha dado. Y esa es otra promesa que nos hizo Dios. El Espíritu siempre va a estar con nosotros. Nosotros ya lo conocemos, lo identificamos. Hay un versículo que el otro día, predicando allá en Acueducto, en Timoteo, no me acuerdo bien dónde está, pero dice Pablo, le dice a Timoteo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. No necesito que a nadie me explique y me diga nada, ni me trate de convencer, porque van a venir los falsos maestros a quererte convencer de otras cosas, y tú les puedes decir: yo sé en quién he creído. Yo lo sé, me ha transformado. Soy diferente, no soy el mismo.
El poder de Él está en mí. Así que no me vengas con tus choros. Sé en quién he creído. Dios, que esa seguridad que tú nos has dado, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, nos haga crecer y abundar más en la gracia y en la paz. Que anhelemos, Señor, esas virtudes y que nos esforcemos por alcanzarlas. Los otros han sido regalos tuyos, pero hay cosas que competen a nuestra vida, a nuestro esfuerzo, no para ganar nada, sino para tener mayor y pleno conocimiento de ti. Gracias, Señor, por tu divino poder, en el nombre de Jesús. ¿Cantamos, hermanos? Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro, con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste. Quiero darte mi vida, como me la diste. Canta conmigo, hermano. Rendido a tus pies yo quiero estar, mi Jesús. Rendido a tus pies yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro, contemplando tu rostro, con tu mirada de amor, con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces, y decirte que te amo, y decirte que te amo, como me lo dices tú, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, quiero servirte, Jesús, como me enseñaste, como me enseñaste. Quiero darte mi vida, quiero darte mi vida, como me la diste Amén. Bien, pues vamos a levantar este ayuno. Para los que no sabían, cada primer miércoles de mes queremos ayunar. Esto es dejar de cenar el martes en la noche y abstenernos de comer alimentos todo el miércoles hasta después de esta reunión. Si no lo pudiste hacer porque no sabías, no te sientas mal, va a haber otras 11 oportunidades este año. Primer miércoles de cada mes. Y bueno, otra cosa es que pues les pedimos que traigan un guiso
algún platillo para compartir y hagamos un ágape al final. El ágape de lo que se trata es de amarnos, hermanos, no de arrebatar y decir, como yo tengo mucha hambre, a mí me vale, los demás yo ya como. No, controlemos ese ímpetu, ese impulso, dile a tu carne, te aguantas, cálmate y voy a amar a mis hermanos. Entonces de eso se trata el ágape. Vamos a darle gracias a Dios. Lo voy a hacer muy breve porque sé que ya están hambrientos, pero vamos a darle gracias a Dios por este ayuno que nos permitió tener, y después de eso pueden pasar allá atrás a comer lo que gusten. Y bueno, una última advertencia, que las personas que no ayunaron, pues les den chance a las personas que se ayunaron, a que coman primero. Si sobra, de verdad queremos compartirles, queremos que todos coman, que nadie se vaya sin comer, pero que le puedan dar preferencia a aquellos hermanos que no han probado bocado desde ayer. Amén. Oremos. Dios, te damos muchas gracias en esta hora, gracias por este ayuno que nos concediste hacer. No nos vanagloriamos ni presumimos, Señor, sino solamente nuestra intención es poder conocerte más. Queremos ser más como tú, queremos tener más de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Queremos estar más fuertes, Señor, para combatir aquellas tentaciones, aquellos ataques que vienen del enemigo, y sabemos que muchas de esas solamente se pueden combatir con oración y ayuno. Levantamos este ayuno, te lo ofrecemos, Señor, con gratitud, y deseamos participar de estos alimentos. Permite que sean de provecho en nuestros cuerpos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buen provecho, hermanos. Saludémonos. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Cristo me sostendrá, Cristo me ayudará, y yo le glorificaré, mi Dios. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Cristo me sostendrá, Cristo me ayudará,